Hermana, así es. Pero el tema completo es gloria a Dios por los Tíquicos. Se me acercó el hermano Abel y dice, hermano, ¿dijo gloria a Dios por los TikToks? No, no por los TikToks. Gloria a Dios por los Tíquicos. Habiendo dicho eso, hermanos, les invito a ponerse de pie. Vamos a abrir nuestras Biblias. Efesios capítulo 6 y verso 21. Efesios 6, 21. Dice así la palabra de Dios, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano fiel, ministro en el Señor. Vamos a orar y entramos a la predicación. Bendito Padre glorioso, te damos gracias por permitirnos venir a tu casa de oración nuevamente. Señor, pedimos que nos hables por medio de tu palabra en esta tarde. Que seamos retados, Padre eterno, a ser trabajadores para tu obra, colaboradores, Dios mío, que estemos siempre pendientes a trabajar y estar en tiempo y fuera de tiempo, Señor, sabiendo que tu venida está cerca. Pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo haga la obra en el corazón de cada creyente aquí en esta tarde. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? A través de los siglos, hermano, desde los inicios de la iglesia primitiva hasta la fecha en el día de hoy, las iglesias han avanzado y se han sostenido gracias a la proclamación fiel de la palabra de Dios, a siervos de Dios que con valentía y con fervor predican la palabra de Dios. Hemos tenido fieles predicadores, evangelistas, gente que ha dedicado sus vidas para la predicación del evangelio. Pero también no podemos, hermanos, echar de menos a aquellos que han sostenido a estos pastores, que han estado ahí presentes ayudando a los pastores, ayudando al predicador, ayudando al evangelista. Hermanos, ellos que sostienen los hombres de los grandes predicadores que hemos tenido, que muchas veces, hermanos, ellos no van a tener unas plataformas públicas, tal vez van a vivir, trabajar por el Señor, morir y ser olvidados. Pero, hermanos, la iglesia no se sostiene únicamente sobre los hombros de predicadores y evangelistas. Este grupo de creyentes que no hace ruido, esta gente que pasa desapercibidos. Esta gente que están allí, hermanos, llevando el evangelio de un lugar a otro. Están haciendo todo lo que pueden para avanzar el reino de Dios de una manera, como dijo el pastor, para avanzar el reino. Hoy vamos a hablar de uno de ellos. Va a ser Tíquico. Acompáñenme a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, verso 1 al verso 5. Hechos capítulo 20, vamos a leer del verso 1 al verso 5. Dice así la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, del verso 1 al 5. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos. Habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para que se embarcase, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y la acompañaron hasta Asia. Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos
habiéndole alentado, nos esperaron en Troas. Aquí vemos, hermanos, hombres detrás de las escenas, cuyos nombres son nombres muy peculiares. Aquí vemos el nombre de Tíquico, vemos el nombre de Segundo. Hay nombres bien feos, pero no le pongan a su hijo Segundo. He escuchado de Pío Quinto y cosas así, pero aquí vemos gente que llevan estos nombres, que están detrás de las escenas, pero estaban haciendo un trabajo importante y esencial para la expansión del Evangelio de Cristo. Aquí quiero que nos enfoquemos en uno de los pilares. Hoy vamos a hablar acerca de Tíquico. Hermanos, Tíquico, un colaborador de Pablo, quien estaba allí por años ayudándole a llevar el Evangelio, fue aquel que llevaba muchas de las epístolas. Y lo vamos a ver aquí. Hoy quiero tocar 4 encabezados. Y el punto número 1, para que vayan tomando nota, va a ser Tíquico, un servidor fiel y esforzado. Un servidor fiel y esforzado. Y el punto número 2 va a ser Tíquico, un mensajero confiable. Después vamos a verlo como un consolador de corazones. Y por último, encabezado 4, vamos a ver un colaborador leal hasta el final. Ya tenemos establecido, hermanos, que la gran mayoría no van a ser aquellos que van a predicar a las multitudes, no van a ser aquellos que están escribiendo libros, que enseñan en seminarios, que no salen en las redes sociales o predican en grandes plataformas. Pero para estas personas que son fieles, que trabajan duramente detrás de las escenas, su trabajo es esencial, va a haber un galardón y son necesarios para el crecimiento de la iglesia local. Empezando con el punto número 1, Tíquico, un servidor fiel y esforzado. Vemos, hermanos, que Tíquico fue un compañero del apóstol Pablo. En uno de los momentos más difíciles de su ministerio, hermanos, él no era el protagonista. Él no era aquel que estaba al frente de la batalla. Él estaba allí como un ayudador. Estaba presente, estaba allí. Él no era quien escribía las cartas, no era un escriba a quien Pablo le dictaba lo que hubiese de escribir. Aunque no era el escritor, era aquel mensajero que llevaba las epístolas a ciertas iglesias. Era un personaje dispuesto, era una persona entregada completamente a la obra del Señor. Hermanos, en cada iglesia local que se predica la sana doctrina, hermanos, hay una necesidad de creyentes fieles que no busquen fama, que no busquen reconocimiento, sino que vivan sus vidas sirviendo al Señor o poniendo al Señor por enfrente de todas las cosas, que no busquen los reflectores. Pero estos personajes son esenciales, porque sin los Tíquicos la iglesia no avanza. Usted sabe muy bien que el trabajo de la iglesia local no debería de caer completamente sobre los hombros del pastor. Hay tantas áreas, hay tanto que hacer, y el pastor es un ser humano. El pastor tiene sus limitaciones y no hay razón por la cual en una iglesia que llegue a un nivel de madurez el pastor sea quien esté haciendo absolutamente todo. Hermanos, se requieren Tíquicos, se requieren gente dispuesta, fiel, que estén presentes a ayudar en lo que sea necesario. Pero para eso, hermanos, se requiere dedicación y se requiere fidelidad. Porque si hay una persona que tiene un anhelo de servir, si hay una persona que quiere servir a la iglesia, pero es inconstante, no importa qué tan bien hable, no importa qué tan buena reputación o imagen externa él tenga, pero si no hay fidelidad, esa persona no puede servir, no es confiable y no puede ayudar para que la iglesia esté avanzando. Se requiere gente que sea fiel, que sea leal. Ellos son una columna, son un apoyo para la iglesia, son un apoyo para el pastor.
En cada iglesia, hermanos, se necesita el trabajo invisible de Tíquicos. Aquellos que pasan tal vez aspirando, limpiando los baños, que vienen cuando nadie se da cuenta, y el gran trabajo que hacen para que las sillas estén en orden, para que los salones de los niños estén en orden. Es necesario los Tíquicos que sostengan, que limpien, que oren, que carguen, que ayuden, que oren por la iglesia. Charles Spurgeon dice: Dios no mida la grandeza de un hombre por el ruido que hace, sino por su fidelidad en secreto. Hermanos, ¿qué es lo que usted hace en secreto cuando nadie lo ve? Esa es la recompensa que usted tiene, para que Dios, que lo ve en secreto, después le recompense en público. Ustedes recordarán cuando Israel sale de Egipto y están en el desierto de Sin, y viene la batalla de los amalecitas, y muchos de ustedes ya saben la historia, que es una batalla recia y dura. El pueblo de Israel, recién salido del cautiverio, se enfrenta con el grupo de los amalecitas. Ahora, se dice que estuvieron siglos, se dice que estuvieron siglos en Israel. Entonces, ¿qué experiencia militar pudieron haber tenido estos esclavos que recién van saliendo? Pero se presentan en la batalla, toman sus puestos para defender su honor, para defender su patria, para defender la promesa que Dios les había dado, que iban a cruzar ese Jordán y que iban a heredar la tierra prometida. Se vienen y se enfrentan en esta batalla. Moisés, el líder, el pastor de ese rebaño, haciendo lo mejor que él puede hacer, se va a orar al Señor, levantando sus manos en adoración al Señor y clamando por misericordia. Es impresionante cómo el Señor empezó a obrar con este pueblo que no tenía experiencia militar, pero estos judíos recién salidos de la esclavitud iban avanzando en la guerra. Iban derribando a los amalecitas. Pero ¿qué vimos? En el momento que Moisés pierde las fuerzas, que ya no puede estar con las manos alzadas, las va bajando, y el pueblo de Israel va perdiendo. Están perdiendo gente, y luego Moisés levanta las manos nuevamente, y Israel va ganando. Se dieron cuenta, mientras el varón de Dios esté alabando con las manos alzadas, nosotros tenemos la victoria. Pero él ya no tiene la fuerza. Sus brazos se han debilitado. Él ya no tiene la fuerza para seguir con los brazos en alto. Entonces se requirieron hombres fieles que estuvieron a su lado, uno que sostenga su brazo de un lado, que el otro lo sostenga, y mientras sostuvieron sus brazos, Israel se llevó la victoria. Hermanos, fueron hombres fieles que estuvieron al lado de su líder para que Dios siga adelante y nos dé la victoria, hermanos. La grandeza, hermanos, no se mide por el ruido que hacemos, sino por la fidelidad que nosotros tenemos en secreto. Esto me lleva al segundo encabezado, número 2. Tíquico, un mensajero confiable. Un mensajero confiable. Regresen a Efesios capítulo 6 y verso 21. Efesios 6:21 dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos, y que lo que hago todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Aquí vemos que Tíquico era un mensajero confiable. Pablo le está dejando saber a la iglesia de Éfeso que todos los asuntos que no están escritos en la carta, que Pablo no pudo llenar en esa carta, que Tíquico se lo iba a dejar saber. ¿Por qué? Porque él era una persona confiable. El reporte que él le iba a dar a la iglesia de Éfeso de parte de Pablo era veraz. Pablo podía confiar en esa persona.
El pastor debería de confiar en ciertas personas. Debería de haber personas que él puede decir y tener la certeza que lo van a hacer. ¿Por qué? Porque se le pidió de eso. Y es más, Tíquicos, se necesitan Tíquicos que ni el pastor le pide, pero que tomen la iniciativa de hacer las cosas que tienen que hacerse. Que tomen la iniciativa. Vayan conmigo a los Colosenses y vamos a ver el rol que Tíquico jugó no solamente a la iglesia de Éfeso, pero también en la iglesia de Colosas. Epístola a los Colosenses capítulo 4 del verso 7 al 8. Colosenses capítulo 4 del verso 7 al verso 8. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Hermanos, aquí vemos que Pablo no le encargaba este ministerio a cualquiera. Pablo no le confiaba este gran ministerio a cualquier personaje, pero de Tíquico él le confiaba estas cosas y que él vaya y que él conforte los corazones de la iglesia de Colosas. Pablo no le confiaba sus cartas a cualquier persona, pero Tíquico era un hombre confiable, que él podía llevar las palabras a las iglesias que Pablo había ido, que había evangelizado, que aquellos se habían pasado de muerte a vida por medio de la proclamación, pero se requería seguimiento. Para eso se necesitaba Tíquico. Hermanos, se predica la palabra de Dios, se estudia, se expone, pasa uno tiempo, pero el discipulado, hermanos, el discipulado no recae sobre el pastor. El pastor discipula a ciertas familias para que ellos terminen ese discipulado y que vayan y que otras personas que necesitan ser discipuladas sean discipulados por aquellos que anteriormente fueron discípulos. Hermanos, me pregunto, he hablado con muchas personas de aquí que aún no han pasado por un curso de discipulado. Y me pregunto, ¿y cuántos otros hermanos ya lo han pasado? Me pregunto, ¿están actualmente discipulando a alguien? Necesitamos obreros fieles que vayan y que estén al campo de la batalla para servir al Señor. Tíquico, hermanos, fue un hombre confiable. Se podía saber que él iba a hacer el trabajo bien para llevar estas palabras a las iglesias. Y en lugar de buscar reconocimiento, hermano, él estaba dispuesto a ser aquel canal que llevaba la palabra de Dios. Listo y dispuesto. ¿Por qué es que este mensaje, el Señor puso este mensaje en mi corazón, hermanos? Porque el pastor desde tiempo nos está diciendo que tiene problemas de salud, su edad avanzada. Y el pastor ha tomado la carga y él ha querido hacer aparentemente todo. Pero hermanos, aquí habemos hombres, varones capaces, fuertes. Hay jóvenes que pueden hacer tanto para la obra del Señor. Hay damas, hay señoritas. Qué tristeza es que la hermana Teresa tenga que decir, tengo que ir y estar presente porque la que iba a cuidar a los niños faltó. No se pudo confiar. O en la guardería o con los niños, tal hermano no estuvo aquí presente. Hermanos, se requiere fidelidad. Nosotros hemos sido salvos, hemos sido redimidos. Dios demanda que nosotros seamos fieles. Eso se requiere de nosotros. Que seamos fieles, que seamos una persona confiable en quien se puede depender. Pero, lamentablemente, cuando no hay unas personas que estén levantando las manos del pastor, que sus brazos estén debilitados y que se caigan, qué triste es que no haya nadie que esté disponible para decir, pastor, yo levanto su brazo, yo levanto el otro brazo. Es esencial. La iglesia no avanza sin los Tíquicos, sin hombres fieles que pueda uno depender sobre ellos. Tal vez no predican, pero ellos apoyan, ellos sostienen. Martin Lloyd Jones dice lo siguiente: el mayor honor en esta vida no es ser reconocido,
sino ser hallado fiel por Dios. Hermanos, ¿cuál es su motivación? ¿El reconocimiento? Hermanos, que el reconocimiento no sea el motor. Porque va a haber un momento que alguien no le diga, buen trabajo, y si lo hiciste bien, hazlo otra vez. Va a llegar el momento que no haya esas palabras. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a desanimar? Va a decir, ya ni me dieron las gracias. Es ser hallado fiel delante de Dios. Hermanos, hay hombres en la iglesia, hay mujeres en la iglesia que pueden llevar este mensaje. Que tal vez no estén predicando, que no tomen el púlpito, pero sostienen el púlpito con sus oraciones. ¿Qué tan a menudo ora usted por su pastor? Yo les garantizo que él ora por ustedes. Él ora. Cuando yo estuve viviendo con el pastor hace aproximadamente 13 años, viví un año con él. Hermanos, y lo que él dice aquí, hermanos, no es embuste, yo soy testigo. Cada madrugada a las 3 de la mañana lo escucho orando en su habitación. Sin falta, orando. Por nombre, hermanos, el pastor ora por sus ovejas. ¿Qué se requiere de las ovejas? Que oren por su pastor. Es que yo no estoy de acuerdo con el pastor. Sea fiel a su pastor, sea leal a su pastor. Porque haciendo eso está glorificando al nombre de Dios. Porque eso es lo que se demanda de nosotros, hermanos. Sostener con oración. ¿Por qué? Porque haciendo eso hacemos posible lo que se lleva a cabo. Encabezado número 3, hermanos. Vemos que Tíquico fue un consolador de corazones. Un consolador de corazones. No fue el gran predicador, pero fue una persona que estaba dispuesta para escuchar, para dialogar y para confortar y consolar el corazón de los creyentes en las iglesias. Efesios 6:22. El cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Tíquico no solamente llevaba las cartas, no era un mailman solamente. Él tenía un rol mucho más allá de ser un cartero, un mensajero. Tíquico era fiel, era un consolador de corazones. Él cuando llegaba traía consuelo consigo. Él fue discipulado, él fue instruido bien por parte de Pablo. Cuando lo recibieron a él, es como si hubiesen recibido al mismo Pablo. Él era un instrumento de aliento. Un instrumento de aliento, un instrumento de esperanza, de paz. En medio de la persecución que la iglesia se estaba enfrentando, en medio del sufrimiento que ellos tenían. La iglesia era perseguida. Tíquico arriesgaba sus vidas para ir y llevar estas palabras de consuelo que eran muy necesitadas a la iglesia. Hermanos, de la misma forma, sabemos, no somos tan fuertes como pretendemos serlo. Muchos de nosotros llevamos cargas, estamos agobiados con problemas, tal vez con pecados no confesados, tal vez con una multitud de cosas que nos están agobiando y se requiere hombres y varones fieles que estén dispuestos a traer consuelo al corazón de los hermanos, a consolar el corazón de las hermanas. Muchas veces no nos gusta abrirnos y expresar lo que estamos pasando. Pero como hablamos en esta mañana, la rendición de cuentas es esencial para la vida de un creyente. No estamos solos. La rendición de cuentas es importante, hermano. Si estás cargado, agobiado y tú dices, es que yo no le voy a contar a nadie mis problemas, hermano. Yo le invito a encontrarse un varón, un hombre fiel, confiable, que ame a Dios, que no va a ser perfecto, pero que usted le pueda decir, mira, estoy batallando en esta área de mi vida, por favor, ayúdame a orar. Y ese amigo, que es mucho más cercano que un hermano, le garantizo que va a estar allí para consolar su corazón, para que haya rendición de cuentas. Hierro con hierro se va aguzando, porque puede ser que este personaje a quien usted le confía también tiene problemas y pecados ocultos. Tal vez no sean en la misma área
Uno tal vez está batallando con la lascivia y el otro está batallando con la envidia. Se confiesan y hay una rendición de cuentas y se van aguzando y se van puliendo para la gloria de Dios. Hermanos, esta iglesia, las iglesias locales necesitan estos consoladores. Que se las arregle él solo. Hermanos, los consoladores, personas que escuchen, personas que animen, personas que fortalezcan a los cansados, a los debilitados, hermanos. Tíquico tenía un ministerio de edificación y consuelo, porque no todos pueden ser predicadores, no todos van a ocupar el púlpito, pero podemos mostrar el amor de Cristo escuchando solamente. Callarnos, no decir absolutamente ni una sola palabra y solamente escuchar y traer consuelo al corazón angustiado y afligido. El gran predicador de Chicago, D.L. Moody, dice lo siguiente: el mundo ya tiene demasiados críticos, pero muy pocos consoladores. Pero ¿por qué haces eso? Si hubieses hecho esto de esta manera o de aquella manera, y ahí estamos criticando, no conocemos en la totalidad la situación. Callar y escuchar. Críticos hay muchos, pero es necesario escuchar y estar dispuestos a levantar a aquel hermano caído, debilitado. Cuando salga ese pecado al descubierto, cuando él haya confesado su pecado, ayudarlo y restaurarlo en el temor del Señor. Empezar una disciplina eclesiástica, restaurarlo y con rendición de cuentas, que vaya aprendiendo y que se vaya fortaleciendo para que siga adelante en el temor del Señor. Hermano, hermana, ¿podemos seguir el ejemplo de Tíquico aquí? Encabezado número 4, vemos Tíquico, un colaborador fiel hasta el final. Tíquico, un colaborador fiel hasta el final. Hemos visto varias epístolas, hemos visto a los Efesios, hemos visto a Colosenses, hemos visto cómo Hechos habla de él. Vamos a ver quién más habla sobre Tíquico. Vamos a la epístola de Pablo a Tito, capítulo 3 y versículo 12, por favor. Tito, capítulo 3 y verso 12. Vemos aquí a Tíquico como un colaborador fiel hasta el final. Dice la epístola de Pablo a Tito, capítulo 3 y versículo 12. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicápolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Aquí Pablo seguía confiando en Tíquico hasta el final de su ministerio. Fue un personaje fiel y leal hasta el final. Hasta el fin. Qué triste es ver cuando se invierte tiempo, hermanos, lágrimas derramadas, oraciones, tiempo de discipulado, inversión en la vida espiritual de un personaje. Y porque algo no le gustó, porque no le apareció algo, porque el pastor no lo saludó o no fueron invitados a tal evento, se molestan, se van de la iglesia y abandonan a aquel que ha luchado por sus almas. Aquí vemos que esto no fue una característica de Tíquico. Él fue fiel y leal hasta que Pablo partió a la presencia del Señor. Fue leal, fue constante. Él estuvo dispuesto. No se cansaba de hacer el bien. No fue una persona intermitente, fue una persona perseverante, constantemente, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, las persecuciones que constantemente estaban agrediendo a la iglesia de Cristo. Él estuvo fiel. Imagínense, hermanos, Pablo en su primer viaje misionero, cuando está en las regiones de Galacia, él sufre también. Cuando está predicando, y Marcos, siendo un neófito, estando allí con Bernabé, tal vez por el ejemplo de Bernabé, lo abandona. Pablo se molesta, Pablo está herido,
porque estaban predicando la palabra de Dios y cuando las cosas se pusieron difíciles, Juan Marcos los abandonó. Y esta fue la discusión por la cual Pablo y Bernabé ya no pudieron seguir juntos. Pero después, hermanos, vemos cómo Marcos, a pesar de haber tenido un tiempo de debilidad espiritual, de desánimo, se fortaleció nuevamente en el Señor. Él y Bernabé se fueron juntos a predicar. Aunque ya no estuvo con Pablo, se fue a predicar con Bernabé. Pablo y Silas por un lado, Bernabé y Marcos por el otro lado, pero hizo grandes cosas por el Señor. Y después vemos en las epístolas que Pablo saluda a Marcos, que no le tiene nada en su contra, pero hubo problemas ahí al principio. El pastor se puede desanimar, hermanos, porque él predica, él invierte y esa persona por un capricho o por una dificultad se va de la iglesia. Pero ¿qué sucede cuando hay perdón, hay restauración y hay una reconciliación? Marcos no es conocido como un defector, como una persona que abandonó a Pablo. Es conocido como el autor del Evangelio, según San Marcos. Increíble, pero fue fiel. Fue fiel, se reestableció, hermanos. Pablo confió en Tíquico, confió en él hasta el final de su ministerio. Hermanos, los Tíquicos no siempre van a recibir el aplauso, no siempre van a recibir el reconocimiento, pero su fidelidad va a resplandecer ante los ojos de Dios. Dios requiere que el hombre, que las mujeres seamos fieles. Habrá su galardón. No que lo hacemos por un galardón, hermanos, pero cuando aquellos que trabajaron su vida, trabajando en the background, no siendo reconocidos por gente, pero entrando en la presencia de Dios, imagínense en la eternidad el galardón por los ministerios que fueron sostenidos por ellos. El pastor A.W. Tozer dice: cuando la iglesia está llena de hombres fieles, aunque sean silenciosos, el poder de Dios fluye libremente. Necesitamos una iglesia fuerte que alcance a las almas que están perdidas, que apoye a su pastor, que prediquen con fe, que prediquen con constancia, pero no se puede llevar nada de eso a cabo si no hay fidelidad, si no hay gente que sea fiel, firme y constante en la obra del Señor. Se requieren que haya hombres fieles. Se requiere fidelidad, hermanos, como Tíquico. Fue un hombre que fue perseverante, que no lo hacía por los aplausos o el reconocimiento, hermanos, pero estando en el cielo recibirá ciertamente su galardón. Hermanos, gracias a Dios por los Tíquicos. Como el mensaje dice, el título, gloria a Dios por los Tíquicos, que no siempre van a tener el reconocimiento, pero sin ellos la iglesia local no puede funcionar. Su trabajo es importante, es esencial para la iglesia local. Gracias a Dios por ellos que sirven cuando se les pide, y gloria a Dios cuando ellos sirven aunque nadie se los pide, pero aún así están sirviendo a Dios. Gracias a Dios porque ellos son quien cuando ven que su pastor está débil, debilitado, agobiado, que ellos están allí dispuestos para levantar sus manos, para sostener al pastor. Pastor, ¿qué necesita? ¿En qué puedo servir? Yo estoy dispuesto y quiero servir. No siendo solamente habladores, porque hay muchos habladores. Pastor, yo quiero servir en la iglesia, yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello. ¿Y dónde están? Un domingo sí, un domingo no, un domingo sí, faltan dos y luego vienen por tres y faltan otro. Hermanos, no se puede confiar. Se requiere fidelidad. Sin que se les pida, hermanos. Ellos sostienen la mano del pastor. Ellos oran en secreto. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, la oración de usted por la iglesia local, la oración de usted por su pastor es necesitada, es necesaria. Muchas veces no nos damos cuenta de la importancia de la oración en la vida del creyente. Necesitamos la oración. Necesitamos la gracia y el favor de Dios por nosotros.
si no estamos orando, si no sostenemos a nuestro pastor en la oración, no se pregunte por qué no vamos avanzando en la obra de Dios. Se requiere fidelidad. Les animo que haya más gente fiel. Agradezco, hermanos. Agradezco a ustedes, hermanos, que trabajan duro, que muchas veces su nombre no es reconocido y que no reciben el reconocimiento público, hermanos, pero los que limpian los baños. Gloria a Dios por usted. Los que están aspirando después del servicio, gloria a Dios por usted. Aquellos que estudian para enseñar a los niños, aquellos que están aquí temprano para poner las cámaras, para los micrófonos, para estudiar la música, hermanos, gloria a Dios por usted. Pero ¿saben qué? Se requiere más. Se requiere más ayuda, más hombres, más mujeres que estén dispuestos a ser fiel a Dios y a servir y sostener los brazos de su pastor. Que estén en la oración, que consuelen a los afligidos. ¿Por qué? La iglesia muchas veces no se va a mover, no va a avanzar sin la ayuda vital de los Tíquicos en nuestra vida. Hermanos, Dios ve todo. Dios sabe todas las cosas, Dios ve todas las cosas. No haga las cosas por reconocimiento. Hágalo en secreto. Dice la palabra de Dios que tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda esté dando. No se jacte y diga, yo hago esto, yo hago este ministerio, aquello y aquello y aquello, y se está jactando. Hágalo en secreto. Hágalo en secreto, sirva a Dios en secreto, porque Dios ve y Dios va a recompensar. Y en el cielo, cuando estemos en gloria en la ciudad de oro, en la nueva Jerusalén, hermanos, estos siervos humildes, esta gente que pasó desapercibida, aquellos que tal vez pasaron desapercibidos aquí en la tierra, brillarán en la ciudad celestial. Estarán brillando, hermanos, con una gloria especial, porque siempre tengan en mente que su trabajo en el Señor no es en vano. Y nuestro galardón, tengan en mente que nuestro galardón es Cristo Jesús. Lo hacemos por Él. Todo lo que hagáis, hacedlo para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Tal vez no fueron conocidos aquí en la tierra, pero en el cielo serán honrados. Hermanos, hermana, joven, señorita, aquí está un llamado. ¿Están dispuestos a ser un Tíquico? A ser como Tíquico, hermanos. A servir, a consolar, a ser fiel. Aunque nadie le aplauda y que no reciba el reconocimiento, pero sabe que lo hace por su amo, por Cristo Jesús. Él dio su vida por nosotros, así que nosotros vamos a dar la vida por Él. Es tiempo, hermanos, de agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en su iglesia. Y hermanos, agradezco a Dios por los Tíquicos que tenemos aquí en la congregación. Dios les bendiga y que Dios continúe obrando en sus vidas. Le deseo toda bendición espiritual. Dios bendiga a usted, le bendiga a su familia, que le dé gracia, que le llene de sabiduría, que el favor del Señor siempre esté sobre cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Que Dios ayude, que siga fortaleciendo nuestra iglesia, pero que sigamos comprometiéndonos en el labor del Señor. Vamos a orar. Padre glorioso, a ti te damos toda la honra y toda la gloria. Gracias por tu palabra, que es eficaz, que es infalible. Dios mío, que por medio de ella podemos ver esta aplicación y tomarla para nosotros mismos, apropiarnos de ella. Ayúdanos a ser estos siervos fieles necesarios en la iglesia. A pesar de que no recibamos el reconocimiento, tener esa paz sabiendo que somos aquellos que consuelan las almas de los desamparados. Sabiendo que somos aquellos, Dios mío, que estamos sirviendo en tu obra, no para el reconocimiento, sino para tu honra y tu gloria. Alienta nuestros corazones, sosténnos, danos un amor por nuestro pastor, un vivo celo para que tu palabra sea predicada y saber que siempre hay más que hacer en la labor. Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Hermanos, muy bien. Gracias por sus atenciones. Les animo, les exhorto, les queremos en Cristo. Que el Señor les bendiga. Quedan despedidos.